¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con la licenciada Vanessa Humacata, que es la coordinadora general del Pacto Social por la Educación, que está impulsando el gobierno de la provincia de Jujuy. En un minuto voy a conversar con ella. Mientras tanto, quería intercambiar con ustedes impresiones respecto de las causas de por qué la provincia de Jujuy está como está, siempre transitando los problemas crónicos y estructurales históricos. Me parece a mí que la síntesis que se pretende instalar desde algunos sectores políticos es la estigmatización de dos personajes en la provincia de Jujuy como si fueran los responsables de todo lo que ha pasado a lo largo de todos estos años, que son Fellner y Milagro Sala. Aquí me parece a mí que durante décadas gobernó Jujuy un grupo, o más bien un triunvirato. Ningún jujeño, usted que me está viendo, seguramente está ajena a esto. Usted conoce cómo ha sido realmente el ejercicio del poder a lo largo de todos estos años. O sea, había un grupo conformado por 3 personas que gobernaron Jujuy. Y me parece a mí que son los verdaderos responsables de lo que ha pasado. Fellner y Milagro Sala seguro que tienen responsabilidades, pero le aseguro que debe ser tan solo un 15% de las atrocidades cometidas por este grupo del cual le hablo en la provincia de Jujuy. No más del 15%. Y puedo citarle algunos otros casos que exceden a Milagro Sala y al propio Fellner. El escándalo de Palmasola, Banco Residual, lo que se ha hecho con la justicia en la provincia de Jujuy a lo largo de todos estos años, los negocios de empresas prebendarias, y hay muchos temas más seguramente. Pero no es solamente responsabilidad de Sala y de Fellner. Hay otros actores. Ahora, de lo que queda a propósito de este grupo, algunos de sus integrantes todavía están vigentes y siguen los negocios en connivencia con altos funcionarios del actual gobierno. Hay por lo menos 2 integrantes de este grupo del cual estoy hablando. Uno que tiene exposición pública, porque es legislador, y el otro opera en las sombras. Y yo creo que esto es lo que los jujeños deben tener presente, bien presente. Y digo esto además porque el nivel de hipocresía de estos personajes o de este grupo que gobernó Jujuy durante décadas es hasta obsceno. Hoy algunos de ellos están floreando en los diarios intentando dar consejos a sectores de la militancia o a quien sea, como si recién llegaran a la provincia de Jujuy. Me parece que esto es una tomada de pelo, porque durante años participaron del saqueo sistemático de la provincia de Jujuy. Pero insisto, lo más preocupante es que lo que, como le digo, lo que queda de este grupo es que ahora estaría compartiendo negocios con la actual estructura del poder político en la provincia de Jujuy. Es de tal magnitud la voracidad y la ambición por los negocios que le va a ser muy difícil a la provincia si no se desarticula de raíz este modus operandi enquistado todavía en el Estado. Y más aún, más grave aún, con la complicidad del actual poder político. Además, estos señores también están operando en la justicia. Una justicia a la que quieren hacerle creer a los jujeños que es independiente. La verdad, a mí me gustaría creer. Pero esto está por verse. Y digo, está por verse, porque la gente va a volver a creer realmente
en la justicia el día que los jueces metan presos a los delincuentes de guantes blancos disfrazados de demócratas. Es muy sencillo. Usted lo entiende mejor que yo. Mientras esto no se erradique de la provincia de Jujuy, podemos hacer cualquier esfuerzo. Pero va a ser muy difícil. Ahora, lo que debe quedar claro, se lo digo por las dudas, a lo mejor usted lo tiene claro, lo que debe quedar claro que la responsabilidad de lo que ha pasado en la provincia de Jujuy a lo largo de todos estos años que usted, yo, los camarógrafos, estamos padeciendo, no es responsabilidad tan solo de dos personas. Acuérdese del grupito que detentó el poder a lo largo de todos estos años, que algunos de ellos hoy están vigentes todavía y siguen enquistados en las estructuras del Estado para seguir haciendo negocios. Nos vamos a ocupar de la educación en un minuto, ya vuelvo con la licenciada Humacata. Gracias, señor director, muy amable. La licenciada Vanessa Humacata, que es la coordinadora, como le decía, general del Plan Educativo Provincial o del Pacto, si usted quiere, social por la educación. ¿Cómo le va? Gracias por estar acá, es muy amable. Bien, muchas gracias. Sí, como decías vos, es un pacto social por la educación, sí, que en sí mismo tiene características distintas a lo que sería un plan específicamente. Pero sí estamos hablando de una política histórica para la provincia de Jujuy, no cada año se hacen pactos en ninguna provincia ni en el país. Y aparte, Jujuy es la provincia que inició este proyecto con una idea del gobernador y que hoy se está ejecutando desde una perspectiva de profesionales jujeños, y creo que se le da un valor agregado a todo lo que va a ser el Pacto Social por la Educación, que en sí mismo es un proyecto ambicioso, y es ambicioso en el sentido que busca que todos los jujeños puedan aportar sus voces para la mejora de la educación. Y digo todos, y no solo aquellos que tenemos el privilegio de estar en sectores educativos o el privilegio de estar en un medio de comunicación y poder decir lo que uno piensa, sino que aquel jujeño que no tiene voz, y que el pacto es la oportunidad para que todos nos planteemos la educación que queremos. ¿Cuáles son, diría yo, o cuál sería en todo caso la columna vertebral de este pacto? La idea de la propuesta es generar diálogo a partir de ejes específicos. Estos ejes específicos son flexibles, son dinámicos y en algún punto tienen puntos de convergencia y de unión. Sí. Los ejes son la mejora de la enseñanza y el aprendizaje, en el que fundamentamos con toda la información educativa que tenemos hoy en la provincia y hablemos de los resultados a aprender o la situación estadística en la provincia de Jujuy. Después tenemos otro eje como educación y trabajo, es un eje de gran importancia y envergadura. Hoy tenemos un proyecto de desarrollo que está visorando desde una perspectiva sustentable, turística, etcétera. Es una línea de trabajo y de desarrollo en la provincia. Esta línea tiene que estar acompañada y vinculada completamente a una forma de educación. Tenemos un eje que es la educación y la educación superior, otro tema fundamental y muy sensible que despertó el año pasado con la reforma que tuvo el nivel de educación superior. No podemos estar ajenos en la provincia a no desarrollar una planificación acerca del sistema formador, tanto de docentes como de universidades. Tenemos otro eje como educación, innovación y tecnología, que tiene que ver con una situación de contexto social actual innegable, como lo es la emergencia de las TICs, de la información, que ya la estamos viviendo prácticamente más de 10 años, y que esos procesos son cada vez más rígidos y más avanzados. Tenemos otro eje como es infraestructura educativa y educación, que nosotros lo nombramos edificios escolares y comunidad educativa. En la provincia de Jujuy tenemos 600 edificios, de los cuales el 50% requieren refacciones totales. Sí. Eso significa que en 200 años de historia, y apelando a lo que decías hace un rato, las construcciones de políticas educativas no son circunstanciales, son históricas en la provincia de Jujuy, y eso ha hecho que de estos 200 años de historia de educación y de estos 600 edificios, la mitad requieren refacciones totales,
por lo que necesitamos pensar, y no es casual que hoy en la provincia de Jujuy tengamos noticias permanentes acerca de la situación de infraestructura en la provincia. Tenemos otro eje que es educación, valores, deberes y derechos, que tiene que ver con una perspectiva de derechos humanos, de diversidad cultural, lingüística, y los valores en sí mismos como una herramienta que emerge mucho en la sociedad. Y finalmente, y te la dejaba para plantearla con vos, que es educación y medios de comunicación. Y el rol de los medios de comunicación, que es innegable en la educación informal, y cómo estos traccionan formación social, y cuál es esa formación social que hay detrás de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, si me permitís la interrupción, tenemos la obligación de denunciar lo que nos parece que, digamos, hay que corregir. Así es. ¿No? Y a propósito, hay una pregunta que es un poco delicada, en el sentido de que los hechos de corrupción que emergen de este complejo Ministerio de Educación que tiene la provincia de Jujuy, van a ser definitivamente erradicados, porque digo, si esto continúa, deslegitima esta iniciativa que es muy buena por parte del gobierno. ¿Esto lo está evaluando el gobierno o no? Yo creo que el gobierno es muy claro, no solamente desde su oficina anticorrupción y de la importancia que le dio la transparencia de información, creo que se está demostrando la voluntad de este trabajo, un trabajo de transparencia. Pero no podemos erradicar, y lo que decías vos hace un rato al principio, un modus operandi culturalizado en la política jujeña y argentina, que no es sencillo de sacar de un día para el otro. Eso lo tenemos que comprender como sociedad y lo sabemos porque no somos ingenuos, pero ese proceso cultural depende mucho de las herramientas que nos puedan dar los medios de comunicación, en transparencia, en control y en el ejercicio de la ciudadanía nosotros como sociedad. El ejercicio de la ciudadanía de denunciar, el ejercicio de ciudadanía de plantear y decir en las formas que corresponden con lo que no estoy de acuerdo. Entonces, eso es el trasfondo del pacto también, ¿no? La importancia de generar una construcción ciudadana capaz de plantear, desde transparencia de la información, desde denuncia a cuestiones irregulares que puedan suceder en el Estado o en mi escuela o en mi barrio. Entonces, es amplia la lógica, pero creo que la oferta del Pacto Social por la Educación es formar específicamente en construcción ciudadana, en ciudadanos capaces de decir racionalmente lo que piensan, lo que sienten y construir acuerdos. ¿En qué punto están hoy? ¿Del Pacto Social? Sí. Bien, nosotros tenemos una agenda que iniciaba con una etapa preliminar, Sí. Después pasamos a una etapa 1, 2 y 3. La etapa preliminar consistió en socializar con todos los equipos directivos de nuestra provincia, que es el Pacto Social por la Educación, a quienes le hemos entregado una circular 4, que es una normativa institucional del Ministerio de Educación, posibilitándole a ellos que hagan algunas acciones en el marco del Pacto Social por la Educación y que puedan comunicar a la comunidad educativa que es el pacto, las ofertas que va a dar el pacto de diálogo y que puedan hacer aportes de la situación de escuela que tenemos y la escuela que queremos. Simplemente eso ha generado una movilidad social muy importante. De esa etapa preliminar tenemos 760 aportes de unidades educativas de toda la provincia, con voces de 120.000 estudiantes, docentes, equipos directivos y supervisores. Esto ya pasó. Esto ya pasó. Ajá. Por ahí no es muy visible porque pasó dentro de las instituciones, y como dentro de las instituciones manejamos una lógica fluida, entonces es como sabemos qué pasó, pero no ha traspasado el ámbito social. Entonces llegaron a los papás encuestas, en La Quiaca hicieron asambleas, en Zona de las Quebradas hicieron reuniones de niños con los padres y los docentes. Esto agradecer también, ¿no?, a los equipos directivos porque han visto las formas de hacer diversas acciones en general de forma tal que juntos podamos trabajar la escuela que tenemos y la escuela que queremos. A mí me llena de emoción el hecho de que nos llegaron documentaciones de niños con dibujos de niños que escribían la escuela que quieren y niños que escribían salitas manifestando la necesidad de construcción de más salas y se dibujaban ellos llenos de juegos, es decir, trasladando la importancia de tener mayor innovación en sus aulas. Entonces esto los docentes simplemente en la etapa preliminar generaron mecanismos para que todos puedan participar. Equipos directivos, docentes, papás. Esta etapa ya terminó. Tenemos documentación cualitativa muy valiosa hoy en la Coordinación General del Pacto. Se han planteado cuestiones como de salario docente,
hasta cuestiones de infraestructura y valores. En las voces de los chicos hay temas como, por ejemplo, la necesidad que el director toque el timbre en horario, hasta la importancia de la mejora de la formación, innovación y tecnología. Y docentes que plantean cosas como la mejora salarial, hasta aspectos como, no sé, la necesidad de cambiar la lógica de la infraestructura educativa que sigue siendo tradicional. Entonces tenemos hoy un compilado de información que nos sorprendió, porque esa solo era una etapa preliminar. Ahora comienza la primera etapa, finales de mayo, con 900 mesas de diálogo. Esas 900 mesas de diálogo estarán divididas en institucionales y sectoriales, las institucionales a cargo de los equipos directivos, que tendrán que convocar nuevamente a todos los docentes, papás, estudiantes, pero con la diferencia que ahora quien guiará el diálogo será un profesional facilitador, un externo a la escuela que ayudará en la circulación de la palabra. Ahora, terminadas todas estas etapas, sí, ¿no? Es decir, se elabora un proyecto, un documento final. Exacto. ¿Y ese documento en qué se transforma después? Bueno, ese documento final queremos nosotros que sea un proyecto de ley, sí, es decir, que se institucionalice la voz sintetizada de todos los jujeños, ajá, que se transforme en un proyecto de ley para que la discusión presupuestaria 2019 esté hecha en base a las necesidades que plantean los jujeños, y que 2019 realmente sea un año en donde la ejecución de políticas educativas esté vinculada directamente con la necesidad que plantearon los jujeños. En ese sentido, es plantear un plan educativo jujeño social, y no, como ha sido siempre en la historia, de un grupo específico político que es el que está de turno. Entiendo. Si nosotros trabajamos mayor cantidad de jujeños, nos sumamos a esta propuesta, hay mayor posibilidad de institucionalizar esto en Jujuy, por lo que ese plan de educación que todos los jujeños hemos aportado trascienda las gestiones de gobierno. Suena utópico, pero no quiero subestimar, y precisamente por lo que ha sido específicamente la etapa preliminar, la sociedad jujeña se ha tomado en serio el aporte al Pacto Social por la Educación. Hay voluntad social de construcción ciudadana y de aporte. ¿Aún de la oposición también? Aún de la oposición. Nosotros tenemos 953 unidades educativas. Aportaron con un nivel de seriedad y documentos muy amplios 770 unidades educativas. Es decir, que los directivos, que pueden coincidir o no con una forma de gestión de gobierno, consideran esto un espacio importante. ¿Y la oposición política en este caso? La oposición política es otra cosa. Sí. Nosotros yo lo escuché a Vilca que se opone, sí, por ejemplo. completamente. Estuvimos nosotros en la legislatura, te hablaba esto de las instituciones educativas, pero ahora estuvimos en la legislatura presentándole las etapas, presentándole el fundamento teórico, porque en eso sí, considerar que tenemos mucha autonomía técnica en el proceso. Es decir, que no tenemos directivas, y eso reconocerle a nuestro gobernador y ministra, las mesas de diálogo, la lógica de trabajo, la importancia de los sectores, y frente a esta situación política, la izquierda tomó una posición completamente injustificada de que no va a ser parte de este Pacto Social por la Educación. Ahora, los argumentos esgrimidos por la izquierda, ¿usted qué piensa? Y hay algunas cosas que se las aclaramos en ese momento que son mentira, como por ejemplo que estamos financiados por el Banco Mundial y organismos internacionales para privatizar la educación y Ledesma y no sé qué. Un poco disparatado, digamos, el argumento. Es un argumento ideológico de sus líneas políticas. A eso nosotros hemos respondido que estamos trabajando con financiamiento provincial, y que si comparan la propuesta del proyecto del Pacto Social por la Educación con alguna propuesta nacional, internacional, regional, latinoamericana o de cualquier país, nosotros realmente superamos ampliamente la lógica de participación que queremos llevar adelante. El planteamiento de ellos es que evidencian como una noción de privatización, como una noción de manos externas frente al Pacto Social por la Educación. Les aclaramos que no es así, aquí, y frente a eso dijeron que no van a participar. Está muy bien, pero digo, cuando hablan de privatización, ¿de qué cosa? Privatización de la educación pública. Pero, está bien, pero ¿en qué sentido? No termino de entenderla. No termino de entenderla porque ese es el discurso que nos han plasmado ese día. No hemos tocado otros fondos. Yo imagino, desde mi interpretación personal, y me hago cargo, que es como una organización que pretende dar cuenta que el Estado está mal y por lo tanto hay que privatizar la educación. No sé qué es lo que quieren transmitir específicamente,
Pero bueno, ellos han tomado su posición. Otras líneas políticas como el Frente para la Victoria, que estaban ese día en la mesa, Cejas y Fellner, que no estuvieron en toda la reunión, se fueron a mitad de la reunión, pero sí demandaron tener más espacios de participación. Otras líneas políticas que son del peronismo, que está en Cambiemos, se mostraron como con ganas de trabajar un proyecto también internamente en sus líneas políticas, de pacto social, es decir, trabajar de forma mancomunada. Y otras líneas como Frentes Unidos y Organizados, donde está el profesor Esquivel, nos planteó algo que a mí me parece disparatado y a la vez tan racional, que me encantó, y nos dijo lo siguiente: yo como diputado y representante de mi partido no voy a participar de pacto. Ahora, como ciudadano de la provincia de Jujuy, estaré en las mesas de diálogo y seré parte del Pacto Social por la Educación, y en ese momento sí nos dejó claro la necesidad de que él sí quiere trabajar en este proyecto. Pero como en carácter de ciudadano. En carácter de ciudadano. En carácter de diputado. Exacto, representante de su partido no. Pero sí como organización social, como ciudadano y el espacio que representa y las personas que representa, él le parece una herramienta fundamental para trabajarla también en la organización de ellos. Entonces, han sido diversas las posiciones, sí. La izquierda sí se ha mostrado completamente en contra, con sus justificaciones específicas. Nosotros tratamos de mantener diálogos específicos acerca de las propuestas que hacen que ellos no estén de acuerdo con nosotros, y bueno, se ha quedado claro, digamos, la postura de cada uno. Otro tema que emergió desde la izquierda es el Plan Maestro, que esta es una ejecución del Plan Maestro. El Plan Maestro ha sido un proyecto que presenta el gobierno nacional, pidiendo a cada provincia y dándoles tiempos específicos para presentar cuáles son las metas que quiere cada provincia a largo plazo. Jujuy, frente a esa situación, hizo un pare, dijo no, Jujuy quiere dialogar con la sociedad y recién plantear metas. Entonces eso ha sido como una especie de revolución interna que tuvimos en la provincia, ¿no? Con la necesidad de plantear realmente un diálogo social. Así que esos han sido los fundamentos que los planteamos en la legislatura, pero que sí, para nosotros ha sido como un hecho fundacional, porque nos da más tranquilidad poder trabajar socialmente una vez que ya hemos socializado con quienes son nuestros representantes y voces en el recinto de la legislatura. Está muy bien. Bueno, los pasos a seguir, ¿cuáles son? Convocatoria a intendentes ahora. Exacto. Ahora vamos a convocar a todos los intendentes de la provincia. Sí. Y decirles, ya hemos hecho también una preliminar con ellos, les hemos comunicado con los intendentes, la situación es completamente distinta, los intendentes tienen ganas, los intendentes van a participar, los intendentes mostraron una posición, la verdad que a nosotros sorprendente y positiva, porque es una posibilidad de acercamiento social. Ellos tendrán que hacer el mapeado de los actores que van a participar del Pacto Social por la Educación, y cuando hablamos de esos actores hablamos de los referentes y representantes de sectores de organizaciones, de salud, de seguridad, de cultos, de gremios, de comunidades indígenas, así que ellos tienen esa función que la vamos a explicitar en este encuentro, pero que ya la saben de acuerdo a las reuniones que hemos tenido previamente. Y bueno, en base a eso, generar la convocatoria y nosotros nuevamente mandar ese profesional externo que va a ser el facilitador, que va a llevar adelante la circulación de palabra. Está muy bien. Gracias. Ha sido muy atenta. No, por favor, y bueno, medios de comunicación, esto hacer mucho hincapié. Vos vas a ser parte de las mesas de diálogo también. Todos los medios de comunicación de la provincia de Jujuy, porque vamos a dar mucha importancia a este escenario social y a la importancia que tienen hoy los medios de comunicación en formación, y va a ser esencial en el pacto, así que bueno, imagino que la próxima que lo vea sea en estas mesas de diálogo. Bueno, gracias, gracias Vanessa, muy amable. Bueno, la licenciada ha sido muy clara respecto de la propuesta del gobierno. ¿Sí? Así, rápidamente, a vuelo de pájaro, uno escucha con atención y realmente es interesante convocar a la comunidad para pensar la educación del futuro. Así como están las cosas, mira vos, es innovador, es algo realmente interesante. Pero ¿qué pasa simultáneamente? Simultáneamente siguen las estructuras viciadas dentro del Ministerio de Educación, que vienen del pasado, El gobernador en persona, ¿quién es el gobernador? Es el que preside, ¿no es cierto esto? Exacto.
El gobernador es el que preside la mesa de esta convocatoria del Pacto Social Educativo. El propio gobernador ha dicho, se tienen que terminar los curros en el Ministerio de Educación. No lo dije yo, lo dijo el gobernador Morales. Si el gobierno no termina con esto, esta propuesta que es interesante, vuelvo a repetirlo, e innovadora, se va a deslegitimizar. Porque no podemos estar pensando en la modernización de la educación y seguir sosteniendo los negocios o los kioscos dentro del Ministerio de Educación, que, insisto, los denunció el gobernador, no yo. ¿Se da cuenta? Entonces me parece a mí que esto le haría muy bien a el Pacto Social Educativo. De lo contrario, lo va a deslegitimizar. Espero no estar equivocado. Por lo pronto, la realidad es esa. Estamos esperando la denuncia del Ministerio de Educación sobre el tema de los CEIJAS y estamos esperando definiciones del Ministerio de Educación también sobre la situación de los CIES, donde también hay cosas oscuras. Esto también es ir por la transparencia de la educación en Jujuy. Chau, hasta mañana.